Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un placer estar esta mañana con un tema de análisis que después de una serie de experiencia que se ha tenido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas respecto de las diferentes aportaciones que en materia legislativa y sobre todo en materia de establecer una agenda legislativa, consideramos que hay dos grandes ausentes y creo que es una de las partes que vamos a tener que analizar en estos días, en este coloquio, que lo hemos dedicado precisamente a la regulación de las costas y las aguas subterráneas, considerando que son dos temas pendientes en la legislación mexicana. El intento de regular la costa tiene ya muchas décadas. El asunto es que, y creo que en estos momentos es en lo que está ocurriendo, es que no estamos diseñados para zonificar al país y para poder finalmente encontrar formas de coordinarnos y establecer también esquemas institucionales y jurídicos para lo que es nuestro sistema de concurrencias que en la Constitución señala para algunas materias, y que en este caso lo que sí nos va a acuerpar es precisamente las concurrencias relativas a la protección del medio ambiente y la restauración del equilibrio ecológico, que conforme al artículo 73, fracción 29G, señala que son de participación de estados, municipios y obviamente del gobierno federal. Y además veremos una situación que está también inmersa en el caso tanto de aguas subterráneas como de la costa, relativo precisamente a la naturaleza jurídica de los bienes nacionales. Debido a que entonces son temas, digamos, en este caso pendientes, pero que también consideramos que una parte de no ser vistos o no ser abordados es precisamente los candados que podemos decir desde el punto de vista constitucional nos han impedido de una u otra forma establecer esta coordinación o este enlace entre estos grandes temas. El caso del agua subterránea lo veremos también en este coloquio, y va fundamentalmente en una situación que es aquello que desafortunadamente no vemos, pero al no ser visto lo hemos dejado exactamente en donde se encuentra, que es el agua subterránea. Si uno imagina que este planeta ha funcionado siempre con la misma cantidad de agua, o sea, digamos, no hay estudios que nos digan que el agua escasea desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista científico. Este tipo de conceptos que provienen fundamentalmente en una falsa apreciación del funcionamiento del sistema ambiental a través de uno de los recursos elementales como es el agua, y que finalmente está conectado con todos los demás, digamos, si le pudiéramos denominar subsistemas, o con todos los demás elementos. Entonces estamos hablando de que el agua subterránea, en este caso, pues es uno de los elementos fundamentales para la sustentabilidad de este planeta. Es más, es el elemento de sustentabilidad porque, pues, hasta este momento, digamos que nuestro sistema cerrado planetario, pues, no puede extraer ninguna forma de elemento natural de este sistema cerrado, y que entonces, si estamos en un ciclo hidrológico, resulta que las aguas subterráneas en algún momento fueron atmósfera, digamos, y en otro momento se convierten en la gota de agua, y bueno, conocemos que la forma en que nos enseñaron el ciclo hidrológico a nosotros en las materias que entonces se llamaban recursos naturales y después ha sido biología y luego ahora es ecología y luego otra vez fueron recursos naturales, en este conocimiento de lo que es la naturaleza,
lo que se nos decía es que pues la gotita del agua que sale de la nube, que llega a la plantita y la florecita que se pone muy contenta porque toma el agua. Yo digo que bueno, para educación ambiental tendríamos que poner ese mismo ciclo de esa gotita de agua, pero por ejemplo en la cuenca del Valle de México con 20 millones de habitantes, una serie de industrias, el drenaje profundo, Cutzamala, etcétera, para entender que en estos momentos el ciclo del agua no es de esa manera tan romántica y que nosotros dependemos desde el punto de vista social, o sea, desde el punto de vista humano, de este gran recurso que son las aguas dulces, que son las que podemos utilizar de una u otra manera y que pues representan casi entre el 70 y el 80% de lo que está disponible. Y que finalmente, en el caso regulatorio de México, pues estamos frente a una legislación, la Ley de Aguas Nacionales, le dedica toda la ley a las aguas superficiales y a las cuencas, y ni siquiera tenemos bien definidos los acuíferos. Desde el punto de vista técnico-científico, en estos momentos ha habido un retroceso inclusive en las definiciones de acuíferos. Desafortunadamente los acuerdos de disponibilidad, inclusive en referencia a una serie de normas, resulta que en la misma norma quitaron el concepto de acuífero en la norma de disponibilidad de acuíferos, no se encuentra. Entonces genera una serie de problemas respecto de su apreciación, sobre todo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y bueno, en México no sabemos cuántos pozos hay, no sabemos cuánto sacamos, cuánto extraemos de esos pozos, no sabemos la capacidad de extracción, pero tampoco sabemos cómo construir pozos, porque el problema es que luego la gente dice es que ya no hay agua. No, no es que no haya agua. Les vuelvo a repetir, el concepto ecosistémico es el agua existe y existirá, y el día que ya no exista agua, pues ya estamos frente al juicio final, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible, digamos, la vida humana en esta situación de que escasee el agua, ¿no? El agua está donde tiene que estar. Claro, ¿qué es lo que se está transformando? Es un recurso renovable que se transforma precisamente por la contaminación, como la degradación ambiental, la erosión, el deterioro de los ecosistemas, que entonces esto está poniendo en grave presión, no necesariamente a la cantidad del agua, que tristemente es a lo único que nos importa en la regulación mexicana, ¿no? La cantidad, porque ni siquiera tenemos bien contempladas las normas de calidad. En el país tenemos terribles situaciones que tienen que ver también con la costa. ¿Por qué? Porque resulta que ante esta situación, cuando el agua, digamos, está en la atmósfera, por llamarle de alguna manera, cuando está en su estado físico gaseoso, por llamarle de alguna manera, cuando se convierte en uno de nuestros grandes conceptos ecosistémicos, que es la humedad, resulta que pues ahora tenemos graves problemas porque por la contaminación emitimos gases de efecto invernadero y resulta que el nivel del mar sube y nuestras costas empiezan a sufrir. Entonces, como ven, todo está interconectado, pero desafortunadamente no existe una regulación que nos permita, por un lado, entrar a lo que sería de alguna manera la parte subliminal de este coloquio. Se sabe, y alguna vez tuve la experiencia hace muchísimos años, que me decían, ¡ay, qué bueno que llegó usted abogada que le gusten las cuestiones del ecosistema y de la ecología y de la naturaleza! Pero bueno, me acuerdo que me dijo una bióloga, Patti Zúñiga, me dijo, ¡ay, Mari Carmen, qué bueno que estés abogada, pero ¿por qué tú crees que vas a cambiar las leyes de la naturaleza? Dije, no, si el problema es ese. Lo que pasa es que se necesitan conocer eso que se llaman las leyes de la naturaleza para que, en este caso, cómo nosotros nos regulamos en la conducta, en la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí el asunto es, si estamos viendo que las costas van a sufrir, pero que también se nos dice que en muchas ocasiones el agua del subsuelo se encuentra en la costa. ¿Por qué? Y no tenemos una situación integral y vemos que cada quien hace lo que quiere, en donde quiere,
Y entonces ahí es en donde tenemos que empezar a poner un poco de orden. Y entonces el subliminal de este coloquio es: vamos a seguir fracasando en la gestión de aguas del subsuelo y de las costas en México, porque hasta este momento el fracaso es que está todo desarticulado y desorganizado. Y en la desorganización y en el caos no puede florecer, no hay desarrollo sustentable. Y nos lo dicen ahora, afortunadamente, los grandes objetivos del desarrollo sustentable, en donde uno de ellos, el 16, es precisamente esta situación de gobernanza y justicia. En estos dos aspectos, tanto en agua del subsuelo como en agua subterránea y en el caso de la costa, estamos frente a una situación en donde no hemos puesto la atención de cómo organizarnos para sacarle el provecho que estos, digamos, grandes conceptos o temas tienen. Entonces, por eso es que en este coloquio vamos a dejarle este espacio de reflexión. Yo les agradezco mucho la participación de todos ustedes. Sabíamos, porque, bueno, una de las situaciones fue que me dijeron, pero ¿cómo en esas fechas en donde todo el mundo está pensando en otras cosas? Precisamente por eso, porque creo que es importante en estos momentos voltear a lo que realmente necesitamos voltear a ver. Y alguna vez acuñé una situación, sobre todo para el caso de las costas, y por eso ahorita voy a presentar a la doctora Lilia Padilla, porque en una de las veces que estábamos trabajando con grupos ambientales, la ley de costas, salió un concepto que era el modelo estratégico de gestión integral de costas. Y resulta que si uno lo ponía como acrónimo, salía un México con G, ¿no? O sea, es el modelo estratégico de gestión integral de costas. Entonces, estamos pensando en un México distinto, en un México en donde por lo menos sepamos manejar el recurso compartido, que es el agua, y en este caso el agua del subsuelo, que es a lo que nos vamos a referir, y una zona que es compartida, y que en estos momentos tanto se encuentra en riesgo por las cuestiones de cambio climático, pero resulta que es a su vez estratégicamente nuestra única salida como país. ¿Por qué? Porque mucho de lo que está ocurriendo en la parte serrana, por llamarle de alguna manera, en nuestro país, porque tenemos nuestras grandes cordilleras maravillosas, resulta que lo que estamos haciendo en el centro está repercutiendo en la costa. Y sabemos que dentro de escasos 10 años van a haber más de 50 millones de personas viviendo en las costas. Y en esa zona que en estos momentos me dicen que es vulnerable. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar las costas? ¿Cómo vamos a repartirnos el agua? Esto es un poco de lo que estamos pensando, y pues cuando todo el mundo está pensando que va a haber un cambio, creo que también es propicio energéticamente voltear a ver lo importante, no lo urgente. O sea, sabemos que va a cambiar este país, parece que el lunes algo va a pasar, ¿no? Y digo el lunes porque pues todavía el domingo vamos a estar en shock, pero para el lunes creo que en ese momento lo que sí tenemos que centrar es en lo importante, y lo importante es qué nuevo México realmente queremos. Por eso es que agradezco mucho también el director de este instituto, el doctor Pedro Salazar, les da la bienvenida por cuestiones de, ya comentaba yo, de la época en que estamos en estos momentos, la época política, pues no nos pudo acompañar. También estaba invitada la diputada Silvia Garza, que ella en la legislatura pasada hizo una propuesta de iniciativa de ley de costas, siendo ella senadora, pero bueno, también se disculpa, están ahorita con todo lo del cambio de poder, y finalmente pues ella como diputada tiene algunas tareas, entonces se disculpa mucho de no estar con nosotros. Pero pues para mí es un honor en estos momentos presentar a la doctora Lilia Susana Padilla Isotelo,
quien obtuvo el grado de doctora y maestría en geografía, así como título de licenciatura en historia, todos ellos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Instituto de Geografía de la UNAM en el año de 70 como ayudante de investigador y actualmente es investigador titular B definitiva. En varias ocasiones la han designado jefa de Departamento de Geografía Social del propio instituto y tiene nombramiento que en estos momentos desempeña. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y del programa de primas al desempeño del personal académico que la distinguió con el Nivel C. Sus líneas de investigación incluyen 3 áreas: geografía de la población. En ellas se realizan estudios de asentamientos humanos y sus características socioeconómicas, lo que ha permitido efectuar la valoración social del espacio y el análisis de las interrelaciones que se generan a su interior, así como proporcionar lineamientos sociometodológicos. Población y ambiente, que es el área de más reciente incursión en la que lleva a cabo el análisis de temas ambientales de génesis social sobre posiciones teóricas de la visión de componentes socioeconómicos y geográficos respecto a cuestiones geoambientales o nociológicas. Nociológicas, del conocimiento. Sí, del conocimiento. Sociológicas, educativas, estructurales y dinámicas involucradas en los sistemas socioambientales. En ambas líneas son de su particular interés el estudio sobre costas, acerca de las cuales aborda aspectos de relaciones del binomio ciudad-puerto, sobre islas de México y su complejidad de población, economía y territorio. Diversificación económica de localidades costeras, expansión urbana de algunas de estas, alcance regional de puertos del Pacífico y del Golfo de México, corredores económicos como los de Ensenada, Mexicali, la Riviera Mexicana y la Riviera Maya, así como sobre la relevancia del crucerismo y la geoecología espacial del paisaje. Es de señalar que ha incursionado recientemente en trabajos de investigación sobre un comparativo de puertos del Pacífico mexicano y de América Central y de peligros hidrometeorológicos en la isla del Caribe y la isla del Carmen y Cozumel, incorporando a académicos de diferentes países. Los resultados de sus investigaciones los ha publicado en revistas especializadas de circulación internacional, en libros y capítulos de libros, producción que se refleja en las citas a sus trabajos. La difusión de sus investigaciones las ha presentado en congresos nacionales e internacionales y ha sido responsable de 10 proyectos financiados por instituciones académicas y gubernamentales, todos ellos relacionados con ciudades costeras. Por otra parte, cabe señalar que ha organizado eventos académicos nacionales e internacionales, ha sido dictaminadoras de proyecto CONACYT-PAPIT, de libros para el Colegio de México y artículos en revistas especializadas. En lo que se refiere a la formación de recursos humanos, ha impartido cursos en la licenciatura y posgrado de Geografía en la UNAM, ha sido directora de tesis de doctorado, maestría y licenciatura, además ha impartido cursos en diferentes universidades, tanto del país y en el extranjero, en Cuba, Costa Rica y Nicaragua, países en los cuales tiene una relación con pares de la Facultad de Geografía y el Instituto de Filosofía de Cuba, con la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica y con la Escuela de Geografía de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Es miembro, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del Centro de Estudios Alexander von Humboldt de Argentina y de la Asociación Mexicana para el Desarrollo Regional de México. Obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2011 por la Universidad Nacional Autónoma de México por haber sobresalido en labores de docencia, investigación y difusión de la cultura. El 30 de octubre de 2018 le fue otorgada la medalla Benito Juárez por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por su contribución al conocimiento para la geografía, la cultura y el arte. Bienvenida, es un honor, maestra. Muchísimas gracias. Ella va a tener la tarea y le agradecemos mucho por aceptar esta invitación de una conferencia magistral que nos va a presentar. Muchas gracias. Bien.
En primera instancia, agradeciendo la invitación a un tema del cual soy una apasionada. La temática de costas a mí me plantea muchas preguntas, muchas situaciones que tenemos actualmente en México, en donde vemos las dificultades que tenemos por que no volvemos la vista hacia la costa. Somos un país que vivimos en el centro, un país que no estamos visualizando el potencial que tenemos en este espacio, en el cual pues podemos hacer tanto y tenemos tanto, y lo primordial que debemos de conocer es qué es lo que tenemos, qué costas tenemos, cómo las tenemos y qué situación nos presentan. Agradezco mucho el invitarme para un tema que me apasiona. Y pues vamos a dar inicio a esta presentación. Bien, pues como dice la presentación, de lo que yo voy a hablar es de las transformaciones en la zona costera de México. Ya mencionó la doctora que yo soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Geográficas aquí en la UNAM, y somos un grupo numeroso de académicos que estamos trabajando esta temática. Es una de los temas que se abordan frecuentemente en las investigaciones que tenemos en el instituto, y por lo cual pues estamos reconocidos varios de los investigadores que trabajamos en esta temática, y a la vez hemos logrado relacionarnos con personas, investigadores de otros países que igualmente están trabajando esta temática, con lo cual nos ha permitido obtener los proyectos que abordan este tema. Vamos a iniciar mencionando que pues de todos es sabido el amplio litoral que tenemos, pero la situación que tenemos en este litoral se caracteriza porque nuestro espacio costero tiene un tiempo de transformaciones veloces, cualitativas, simultáneas en las relaciones tanto de producción como de poder, como en la experiencia humana y en la cultura. Es un espacio cambiante en lo físico, cambiante en lo humano y cambiante en lo económico. En estas costas, cada lugar es al mismo tiempo objeto de una razón global y de una razón local que convive dialécticamente. Como dice en el recuadro, la costa es frontera física, frontera ecológica, frontera social y económica y frontera jurídico-institucional. Es una porción de nuestro territorio de gran relevancia. De ustedes he sabido que tenemos dos litorales, amplios litorales, que como se observa en el mapa, nos permiten tener relación a escala mundial. Somos un país privilegiado al tener este amplio litoral, uno hacia el Golfo de México y Mar Caribe y otro hacia el Pacífico. Ambos se extienden a lo largo de más de 11,000 kilómetros, que ya muchos países quisieran tener este litoral con el que contamos, en porciones ecológicas totalmente diferentes, con situaciones económicas totalmente diferentes y con beneficios de lo mejor que podemos obtener. Tenemos que en el del Pacífico manejamos 8,475 kilómetros de longitud, y en el segundo, en el del Golfo de México y Mar Caribe, es más reducido, son 3,000 aproximadamente los kilómetros que ahí se encuentran. Todo esto nos da 12,500 kilómetros si a esto aunamos la situación que tenemos con las islas, que es otro de los temas que voy a abordar y que yo sugiero que tomen muy en cuenta, porque es otro de los temas costeros que se deben de manejar con gran relevancia para la cuestión de el aspecto de la cuestión jurídica. En el contexto actual tenemos entonces que en la globalización pues se requiere de nuevas modalidades de organización, de nuevas conformaciones territoriales para lograr un desarrollo económico favorable. Y estas transformaciones en la costa han sido evidentes por la acción humana, por la acción de nosotros, los grupos que estamos manejando esta situación de la costa de México, que no es muy estudiada, no es un aspecto
correcto que se le tenga la apreciación requerida. Como punto de partida, vamos a ver lo que es la regionalización geomorfológica costera de nuestros litorales. Tenemos que el litoral de México, con base a la costa expuesta al mar y a las márgenes de las riberas de aguas interiores protegidas por aguas arenosas, está dividido de acuerdo a ciertos factores de analogía geomorfológica, ya sea por lo que es el clima, el arreglo morfohidrográfico y algunos factores ambientales, porque todo esto engloba lo que es la zona costera, y esto nos permite observar regiones con características únicas e irrepetibles. Y de esta manera tenemos varias regiones. En el Pacífico, 9 grandes regiones que se manejan, no las voy a mencionar porque es muy largo mencionarlas, pero esto nos marca una gran diferencia, lo que es el Pacífico Norte y el Pacífico Sur en cuanto a las características geomorfológicas. Y en el caso del Golfo de México y Mar Caribe, tenemos 5 grandes regiones, muy diferente la de la parte norte del Golfo de México a la que tenemos en el Mar Caribe. Si bien se les engloba en una característica general, pues esa división en regiones nos marca la pauta para hacer análisis sobre estos espacios con sus diferencias marcadas. Por otro lado, tenemos que aunque México es netamente litoral, ha vivido a espaldas al mar, como les mencionaba al principio. No conocemos realmente lo que tenemos. Simplemente, si yo les pregunto, ¿quién ha comido pescado esta semana? La gente no ha comido pescado. Una gente levantó la mano. Entonces, es desde la alimentación que no tenemos el conocimiento y la importancia y la relevancia que le damos a las costas, cuando ahí tenemos un potencial grandísimo para la alimentación. Y entonces, a pesar del del extenso litoral con que contamos y de la importancia estratégica, geoestratégica de nuestras costas, todavía es muy reciente todo lo que jurídicamente se ha hecho al respecto. Jurídicamente, en cuanto a ver la costa de una manera integral, que fue uno de los puntos que usted mencionó, en donde es importante mencionar que la costa la debemos considerar como la costa del todo el país, aunque dividida en regiones. Los estados y municipios que conforman nuestra zona costera generan el 36% del Producto Interno Bruto, y México tiene un importante potencial de desarrollo en esta porción de su territorio, que puede ser desde el turismo, el ecoturismo, los puertos de altura, los puertos de recreo, la pesca, la acuacultura, la industria, el crecimiento urbano, la minería, las áreas naturales protegidas y biodiversidad. Sin embargo, las autoridades centrales no han abordado de manera muy tajante el progreso de la zona costera de manera integral. Esto hay que manejarlo. De manera que, pues, cualquiera que sea la geomorfología de las zonas costeras, la que tenemos en el Pacífico, la que tenemos en el Golfo, y la designación o clasificación que se haga, lo importante son sus ambientes altamente productivos. Tenemos una costa con una productividad muy importante que no es valorada en toda su justa naturaleza, tanto en productividad primaria como en sus recursos naturales, flora y fauna, así como en los servicios ambientales y antropogénicos que prestan. Una característica peculiar de la zona costera, pues, es que es pública, y esto lamentablemente en algunos lados deteriora el espacio. La gente no tiene conciencia de la importancia de las costas, se ponen desechos en ellas, se hacen algunas infraestructuras que no son las correctas para algunos lugares, y este carácter público a veces es muy difícil de subsanar de todos los daños que se hacen a nuestras costas mexicanas. Esta característica pues también limita fuertemente la actividad humana, pues esta zona se impone para establecer restricciones normativas y que debemos de tomar en cuenta para que cada vez sea más importante este manejo.
En alguna ocasión, y ya de eso hace bastantes años, una persona extranjera decía, pero ¿por qué ustedes difunden todo el conocimiento de sus costas? Eso es un punto geoestratégico. Esto debía de ser un carácter más confidencial para el gobierno. Tienen una amplitud de costas que pueden ser atacados por cualquier lado. Se me hizo un extremo, ¿verdad? No estamos en esa circunstancia, pero él mostraba el carácter geoestratégico de nuestro espacio costero. De esta manera vemos que nuestros litorales, viéndolos desde imágenes satelitales, nos van a demostrar que pues difieren en la costa y en la morfología de la zona costera. Ahí vemos claramente lo que es la zona costera, el punto donde se une el mar con la tierra y la tierra con el mar. Su evolución geológica e hidrodinámica ha sido difícil de definir. De los mapas que presenté al principio, es una aportación muy grande de uno de los investigadores que lamentablemente recientemente falleció, hace como un año, del Instituto de Geografía, porque no había un estudio de la geomorfología total de nuestras costas, elemento que es muy importante. Y de esta manera, nuestras costas nos muestran la formación de patrones fisiográficos como deltas, lagunas, estuarios, esteros y marismas. Y se han generado playas con diferentes características, con entrantes, con bahías, con caletas, con ensenadas, y penínsulas y cabos, que tenemos dos de gran relevancia en nuestro país. Claro, esta morfología ha sido modelada por la dinámica de la zona terrestre, marina y el clima, como mencionó la doctora, y comprende desde las latitudes templadas hasta tropicales, e incluso contamos con zonas áridas como en el espacio de la península de Baja California. Por lo tanto, debe diferenciarse la línea de costa, que es donde el agua y la tierra se encuentran, y la playa u orilla en donde el agua cubre la arena. Ahí lo pueden ver en la imagen donde es ese punto de reunión. Es la zona de interacción permanente y cambiante del agua marina, el sustrato terrestre y el comportamiento atmosférico. Por otro lado, el gran punto de relevancia de nuestras costas es aquel que se refiere a que nos implementa la zona económica exclusiva, que como ustedes saben se extiende 370.4 kilómetros, 200 millas náuticas mar adentro. Este punto nos delimita esta porción que corresponde a nuestro país y en donde podemos tener el movimiento de otros países, pero que es básicamente perteneciente a nuestra soberanía. Pueden ponerse cableados, pueden ponerse oleoductos, pero básicamente pertenece a México. Y en parte de esta está el mar territorial, que es la franja adyacente precisamente junto a la costa. Por lo tanto, la zona costera constituye una amplia porción en donde se localizan numerosas islas, que es un tema que a mí me es importante y que abordaré más adelante. Por lo tanto, la zona costera es un espacio, pero cuenta con múltiples territorios, es decir, el mismo espacio, toda nuestra zona costera, pero tenemos los estados y los municipios costeros, 17 estados y aproximadamente 265 municipios costeros. Entonces, abarca desde el límite marino de la plataforma continental y mar territorial, mar afuera, hasta los límites geopolíticos de los municipios que estamos manejando. Es necesario tener un límite geopolítico para poder manejar este aspecto de sus estudios, de la ley y de algunos aspectos que es necesario abordar. En el 2003, el Gobierno Federal de México instaló el Grupo Técnico para la Delimitación de las Zonas Marítimas Mexicanas
instancia responsable de realizar los estudios técnicos de México que debe presentar para delimitar exactamente los límites con los que contamos. Ahí es importante mencionar pues los estudios que se trató de hacer con la isla Clipperton, que hace muchos años era de México y con lo cual perdimos gran proporción de territorio, como vamos a observar adelante, o como la isla, que ahorita no me viene el nombre, que aparece, se supone que aparecía en el Golfo de México, que nos daría la opción de mayor proporción de territorio. Se me fue el nombre. De este grupo se desprende el subgrupo del catálogo de islas, que es importante también para tomar en cuenta en la legislación. Y entonces tenemos la clasificación de las regiones marinas, 4 regiones que parten de la terrestre, la costera continental, la marina costera y la marina. Nosotros vamos a manejar básicamente las 2 que aparecen marcadas en un cuadro rojo y que aparecen en verde en el mapa, que son la costera continental y la marina costera que tenemos en los mapas marcadas con color verde. Así tenemos entonces que nuestra delimitación de la zona costera, que en el caso que yo presento consideramos, es la que se refiere a los municipios que tienen costa, pertenecientes a los estados que cuentan con costa. Esto lo hemos tomado de la Política Nacional Ambiental por el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas de México, y en donde definen exactamente a la zona de interacción mutua de la tierra, el mar y la atmósfera, lo que ya había mencionado, que comprende la porción continental de los municipios costeros y el territorio insular. O sea, toda esta porción que aparece también marcada con 2 colores por los litorales. Es una, como ya se mencionó, una zona de interacción y en realidad su diferencia cuesta trabajo ser delimitada. En ella se registran lo que se conoce como ecotonos, que son zonas de transición, porque no las podemos decir, la costa del Pacífico Norte con la del Pacífico Centro se corta aquí, no, es una porción de transición donde se van observando los cambios del espacio, las características tanto terrestres como marinas. Todo esto evidentemente dificulta la legislación y la normatividad para todas estas zonas de nuestro país. Y en ellas es importante que también consideremos el factor humano que modifica notablemente a estos espacios. Y si a esto le aunamos la cuestión de las islas, cada vez más se complica la cuestión de la legislación y el ordenamiento territorial. Tenemos entonces que la especificación de zona costera explica la relación entre unidades político-administrativas y su localización en contacto con el mar. Como se ve en el recuadro, está el conjunto de los aspectos físicos, sus relaciones en cuanto a los organismos biológicos, a la calidad del agua, a los eventos de origen oceánico y todas esas características que conforman el sistema natural. Y tenemos el sistema socioeconómico, que es las relaciones que tenemos en cuanto a los usos sociales, a la apropiación del territorio por parte de la sociedad y las actividades económicas que de esto se derivan, y la ocupación y transformación, porque hemos transformado sustancialmente muchos espacios costeros. Lo que hace operativa esta delimitación de los municipios es que nos permite una integrabilidad y contigüidad para la cuestión de legislación. Así que de esta manera, pues abordamos este tema que, por ejemplo, en la mayoría de países que tienen costa,
Principalmente su población está en la zona costera y nosotros la menor proporción de población la tenemos en la zona costera. Nosotros, vuelvo a recalcar, vivimos hacia el centro. Lo que pasa es que nosotros desde nuestro origen indígena ya éramos un país del centro. Las principales culturas estaban en el centro, aunque tenemos importantes como la maya y algunas del norte, pero la gran proporción de las culturas de los grupos indígenas los tenemos hacia la porción del centro. Y en este espacio geográfico, eje en el que se desarrolla la existencia del ser humano a través del tiempo y en este caso del espacio, vemos que los cambios han sido derivados de, como se ve en la segunda parte, por las políticas, decisiones y circunstancias de la sociedad. Somos los que hemos modificado mucho de los espacios de la zona costeras. Y esta acción cambiante de la zona costera ha producido una configuración y un resultado en la organización del contexto integral que define el objeto de estudio, toda la zona costera, con una estructuración a la vez diferenciada de los contextos humanos. No es lo mismo los puertos del norte, los puertos del sur, las características que tienen por su misma geomorfología. Y aquí yo hago un énfasis en lo que son las ciudades puerto. Las ciudades puerto son las que más nos van a hacer transformaciones en el espacio costero. Tenemos puertos ganadores y puertos perdedores precisamente por el desarrollo que han tenido. Entre los puertos perdedores podemos mencionar a Salina Cruz, que ha ido en descenso, y puertos ganadores como Manzanillo, que cada vez va mejorando. Entonces queda claro, aunque parezca repetitivo, que contamos con características geográficas privilegiadas, características que nos muestran un potencial marítimo y en donde las ciudades portuarias han desempeñado un papel relevante. Sin embargo, los beneficios económicos no son totalmente para las áreas en donde se ubican estas ciudades puerto y se han creado conflictivas sociales también derivadas por gran parte por la falta de legislación, ya que se ha permitido la expansión urbana de manera irregular en espacios que incluso son áreas protegidas, en áreas que ya tienen un declive excesivo y que la proporción de servicios cada día se dificulta más porque no son áreas adecuadas para el desarrollo. Esto que muestra la falta de normatividad, la falta de legislación al respecto. Por lo tanto, el crecimiento estructural de un puerto requiere de más espacio y entonces el puerto pues va tomando áreas del espacio urbano. El puerto se ha convertido en un espacio urbano, pero el puerto ocupa espacios que serían de la ciudad y que van marcando una problemática. Es el caso muy marcado del puerto de Manzanillo, que ha hecho que se vaya desplazando la ciudad, se vaya hacia atrás de la zona de serranía, y el puerto ha generado grandes conflictivas, tanto sociales como físicas y ambientales. La gente se queja del ruido porque es tan grande el puerto que el ruido de los contenedores es continuo día y noche, no se deja pasar a la gente porque el tren que lleva los contenedores se detiene y no deja pasar a la gente a sus trabajos, se daña el piso. Todo eso son normativas que se tenían que manejar de una manera u otra. En ese contexto vemos entonces que la acción humana ha sido importante para establecer las ciudades portuarias, pero estas ciudades tienen que tomar en cuenta aspectos de gran relevancia. ¿Qué tipo de litoral es en donde se quedó la ciudad? Las pocas bahías protegidas que tienen, las planicies costeras de qué tipo son y qué topografía tienen, el fondo marino con fuertes pendientes, el fuerte oleaje, mar tormentoso o marejadas. Todo eso es importante para el establecimiento de un puerto. Estas son exigencias extremas que se manejan en estos espacios.
Viendo ya más marcadamente lo que es nuestra diferencia en los espacios costeros, aquí tenemos la distribución de la población en ambas costas, en la del Pacífico y en la del Golfo de México. Ustedes pueden apreciar la diferencia. Aquí hemos manejado las franjas costeras como el espacio del estado, incluyendo los municipios. Y vemos, por ejemplo, en el primer caso, en el del Golfo de México, pues la diferencia que se tiene entre el espacio ocupado por la población hacia 1950, que es lo que se está manejando en estos mapas, y el tamaño de las localidades que ya están en el de 2010, que es el de la derecha, en donde ya tenemos localidades muchísimo más importantes, muchísimo más grandes, pero obviamente muchísimo más detractoras para el espacio costero. Por lo tanto, vemos lo mismo hacia el Golfo de México. Ustedes pueden apreciar básicamente la península de Baja California. Vean la diferencia que tiene en las localidades que han aparecido en un tiempo de la mitad del siglo pasado a la etapa del 2010, que son los datos del último censo. Por lo tanto, esta mayor concentración es importante y no necesariamente corresponde a la cuestión de longitud, porque hay zonas en donde tenemos más localización en la zona costera, pero su longitud del estado no es muy amplia, y son aspectos que debemos de tomar en cuenta. Y en el actual contexto económico mundial de la globalización, como ya mencionamos, los puertos constituyen un punto de enlace, un punto de relación, un punto de entrada y salida de gente, de productos. Y estas ciudades portuarias se van a desarrollar de manera muy marcada a partir de la década de los 90 del siglo pasado, con la apertura de las administraciones portuarias integrales, tema que es muy importante. Aquí también vemos, por lo tanto, que las ciudades costeras portuarias han transformado el espacio. Esto ya nos queda claro. El espacio tiene que ser regulado de manera más definida en estas zonas, porque hay muchas irregularidades tanto en el crecimiento de los puertos como en el crecimiento de la ciudad. Y la importancia que presentan estas ciudades, pues son porque son articulación entre lo local y lo global. Inciden en el desarrollo territorial regional y se insertan en la globalización. Estas ciudades van a ser muy relevantes y además siguen tendencias en cuanto al comercio mundial, o bien son espacios preferenciales, como en el caso del turismo. El de Cozumel es uno de los más claros, pero que tiene una situación muy difícil ahí, porque prácticamente la relación que se tiene económica es con otros países. Son espacios globales en los que la conectividad y la competitividad son vitales, cuentan con actores sociales y sus conflictivas, que son en quien debemos de pensar primariamente en nuestra población. Nuestra actividad está enfocada a mejorar, pues, todo lo relacionado con los actores sociales. Y por lo tanto ha habido necesario de legislar al respecto. Aquí en una secuencia, para que se vea la diferencia que han tenido la transformación de nuestra zona costera, ustedes pueden ver por los intercensales cómo se ha ido modificando el Golfo de México. Ustedes ven al principio, que era el primer mapa que presenté en la anterior diapositiva, pero aquí ya tenemos una sucesión de todos los intercensales, donde ustedes pueden observar cómo ha crecido, cómo se ha concentrado la población en las zonas costeras, pero no de la manera que nosotros quisiéramos, porque sería una porción del territorio hacia donde el ordenamiento del territorio, valga la redundancia, sería beneficioso para cambiar a las poblaciones que están tan concentradas en nuestra porción central. Ustedes ven aquí la diferencia secuencial del Golfo de México
y la diferencia secuencial del Pacífico, donde ustedes pueden apreciar, como les decía, que la península de Baja California, pues si bien sigue siendo una zona con un potencial extremo hacia las dos porciones norte y sur, las porciones interiores de la península ya se han ido pues manejando de manera más amplia en cuanto a distribución de la población. Ahí ya se ven más ciudades, más localidades, y aquí quiero mencionar algo muy importante con las aguas subterráneas. Ciudad Constitución es una de las localidades importantes de Baja California Sur, y el problema que representa es una zona agrícola por excelencia, agrícola de riego, pero las aguas subterráneas se van a acabar. ¿Y qué va a ocurrir? Pues se va a cambiar, va a ser lo que como con las zonas mineras, se va a ir la gente porque ya no va a haber las fuentes de trabajo porque se va a acabar el agua. El agua en la zona de Los Cabos es totalmente mal manejada porque para los grandes hoteles en unas zonas que son semidesérticas al sur de la península, en donde hay campos de golf. Y un campo de golf requiere de una cantidad de agua estratosférica. Todo ese tipo de cosas se tendrían que legislar y que no están permitidas, porque aquí lo que priva es la economía. Es atractivo para la gente que viene, que deja gran cantidad. El problema va a ser que ya no se van a proporcionar esos, llámese, servicios en un hotel. Lo que va a pasar es que pues se van a ir los hoteles, si se quita el que no se ocupe tanta agua para esos espacios. Pero pues hay que ver cuál es el punto de la economía, puntos que se deben de tomar en cuenta en la legislación, porque no hay una delimitación específica para los usos. Aquí también muestro muchos de los aspectos del crecimiento, las tasas de crecimiento de algunas de las ciudades portuarias. Vemos que en el caso de Tijuana, Tijuana no es portuaria, pero es una ciudad costera. Tenemos también Mexicali, que presenta ciertas características de su población hacia la zona de la parte al interior del Golfo. Y así vamos viendo del Golfo de California, cómo algunas ciudades van creciendo de manera importante. Y tenemos un crecimiento, pues en el caso extremo a la derecha de Colima, en donde vemos que Manzanillo va a ser la localidad que más crece. Así, de esta manera, vemos que en este amplio contexto cambiante, los puertos van a desempeñar un rol importante, porque nos permiten relacionarnos, como se ve también en el mapa de la parte de abajo, relacionarnos con los dos áreas del mundo, Europa y Oriente. Entonces, esto pues nos da un beneficio, nos da un plus comparado con otros países que no tienen este privilegio, y en donde vemos que esto ha sido un eje de coexistencia. Coexiste el eje de la porción pacífica con el eje de la porción del Golfo, pero son con características netamente diferenciadas. Y esto nos ha dado la opción de manejarnos en redes, de tener flujos de ingreso de barcos, y es el espacio-tiempo simultáneo, porque tenemos relaciones con otros países. Sin embargo, tenemos que tomar muy en cuenta estas redes, estos ingresos, esta importancia de los puertos, porque, por ejemplo, y otro aspecto que van a tener que tomarse en cuenta y en relación con otras instituciones, es la cuestión sanitaria de ingreso por los puertos. Pueden entrar muchos, por los flujos de productos que entran, pues pueden entrar enfermedades, pueden entrar plagas, pueden entrar una serie de aspectos. Está actualmente muy bien condicionado este aspecto. Yo recientemente, hace 2 semanas, asistimos, mi compañera y yo, al puerto de Lázaro Cárdenas, que
había sido un puerto perdedor y está resurgiendo, y tienen uno de los temas que estamos abordando actualmente en el Instituto de Geografía es precisamente el tema de la salud en los puertos a partir de la transición epidemiológica y la transición demográfica, porque por el crecimiento del puerto hay más gente. El crecimiento del puerto permite el ingreso de productos, de gentes, y esto pues puede traer enfermedades, plagas. Hay que tener mucho cuidado. Y nos quedamos realmente admirados del crecimiento del puerto de Lázaro Cárdenas. Es un puerto grandísimo, es el único puerto que tiene torre de control como en un aeropuerto. Tiene un manejo fitosanitario muy importante y que creo que sería un punto de relación con el aspecto normativo y legislativo. Entonces, todas estas implicaciones relacionadas con estos espacios hacen que sean muy importantes. Por otro lado, los puertos son considerados a escala mundial, como se manifestó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2016, celebrada en Nairobi, donde se mencionó que aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial se maneja por los puertos. Y esto pues también tiene que ser normado en cuanto a sus características de los productos que deben de entrar. Y un punto que me parece muy importante es este que se refiere a, en donde se menciona que en su sesión en el cuadro derecho dice que sesionó en 2017 con el lema, escuchen esto, me parece muy importante, conecta buques, puertos y personas. Eso es lo que me parece más importante. Se toma en cuenta a las personas, no solo lo económico, no solo el aspecto físico, se está tomando en cuenta la conexión de las personas, algo que es muy significativo y de gran relevancia. Tenemos así que entre las transformaciones que podemos observar, hacia los años 80 del siglo pasado, se observaba un equilibrio entre los puertos de México. Los puertos de México en ese entonces, aunque es relativamente reciente, no eran puertos exportadores. Éramos una característica nacional de la distribución de los productos. Y destacaban Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz. Y en el Golfo de México, Veracruz y Tampico. Esto se ha modificado. Por ejemplo, destacan actualmente Ensenada, que no brillaba, pero ahora su cercanía con Estados Unidos le impone el ser un puerto de gran importancia, porque algunos productos, por la saturación que se tiene en los de California, del Estados Unidos, productos entran al puerto de Ensenada y se trasladan en contenedores. Manzanillo, por su ubicación igual que Ensenada, en la cuenca del Pacífico, le ha permitido tener un crecimiento muy importante y por lo tanto se ha tenido que desarrollar, pero ha tenido que implementar muchísimos aspectos de legislación, de cuidado de los productos, de cuidado en las aduanas, para poder ser un puerto que sea con una escala internacional. Lázaro Cárdenas, por inseguridad, aunque no lo quieran reconocer las gentes del puerto, tuvo una gran reducción, y a raíz de que se ingresó el ejército y se pacificó relativamente la zona, se ha desarrollado nuevamente Lázaro Cárdenas. Nos llamó mucho la atención que en los aviones, son pequeños aviones porque no es avión grande para ir a Lázaro Cárdenas, sino son de turbohélice, aviones de 50 pasajeros, gran proporción de pasajeros eran extranjeros. O sea que hay una relación importante nuevamente de este puerto que hay que tomar en cuenta. Y el equilibrio en esta zona pues se tiene entonces porque anteriormente Manzanillo
y todos estos puertos no eran a escala internacional. Actualmente sí lo son. Y este equilibrio pues estaba relacionado con su hinterland, o sea, con su zona de influencia, que básicamente era nacional. Y esto pues nos muestra que la transformación cada vez se va haciendo más marcada. El gran cambio y las transformaciones y las modificaciones que vamos a ver en estas ciudades costeras es básicamente a partir de la aparición de las administraciones portuarias integrales, que fue en la década de los 90. Esto fue la ley que se emitió, fue en la Ley de Puertos de 1993, que permitió la privatización portuaria mediante la figura de la cesión parcial de derechos, y las mismas aparecieron ya la infraestructura que es concesionada y modernizada a partir de 1994, pero modificaron sustancialmente los espacios y ocuparon la gran proporción de espacios de la localidad. Por lo tanto, la planeación, la programación, el desarrollo y los bienes y servicios están concesionados a terceros, a particulares, y no ya el gobierno es el que los maneja. Esta década de los 90, entonces podemos decir que es un espacio donde los cambios han permitido integrarse en redes globales, en redes que nos permitieron tener una relación con los hubs organizados. Los hubs organizados son aquellos puertos que permiten tener una conexión con escalas internacionales marcadas. Básicamente el puerto con esta característica es Manzanillo, que es el que ha mejorado sustancialmente. Entonces, al finalizar el siglo XX, se realizó esta reestructuración, esta gran modificación de la zona costera, en la que hay que tomar en cuenta que fue a partir de la implementación de estas administraciones portuarias integrales. Vemos entonces que la ciudad, al crecer, al tomar en cuenta esta modificación que le crea el tener un puerto de gran importancia, que le permite pues el manejo de mayor número de productos, va a haber necesidad de más servicios, va a haber necesidad de más infraestructura, entonces demanda espacios para sus cambiantes usos. Esto implica, evidentemente, una gran transformación. Y como cita Meyer, dice, estas transformaciones se hicieron evidentes en estas ciudades portuarias y estimularon la redefinición del papel que desempeñan los puertos con las ciudades en donde se ubican, ya que pasan a formar parte en las reflexiones y prácticas de la planificación urbana. La infraestructura portuaria gradualmente se fue descubriendo como un proyecto de diseño urbano. Y entramos así al siglo XXI con otras modificaciones, como les mencionaba. Queda Manzanillo con una muy buena aceptación, queda Ensenada, Salina Cruz decae, en cuanto a los puertos que eran de importancia en la cuestión del Pacífico. Mazatlán, que es un puerto muy conocido, no es, y a pesar de que es un puerto multipropósito, porque tiene características diferenciadas, no tiene un gran movimiento, aun cuando tiene importación y exportación. Esto se debe a que no hay grandes exportaciones y su alcance regional no es muy amplio. Claro, esta jerarquía puede cambiar. En el Golfo de México tenemos que Veracruz sigue siendo el principal puerto y cada vez se ha modificado más. Pero tenemos dos puertos que están manejándose con gran relevancia, que es Altamira, relacionado con la producción de petroquímicos por su cercanía con la refinería que se encuentra en Ciudad Madero, en donde el puerto de Tampico ha decaído totalmente. Y otro puerto que se está mejorando actualmente es Tuxpan, que han
modificado todo este espacio. Por lo tanto, es de relevancia. Y otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta para la cuestión legislativa es la aparición de las zonas económicas especiales, en donde vemos que supuestamente se va a manejar a partir de características locales el desarrollo de 4 puertos principalmente, que están en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, que son Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Puerto Chiapas en el Golfo de México, en el Pacífico, y en el Golfo de México, Coatzacoalcos, con el fin de unirlo con Salina Cruz, desarrollar otra vez esta zona y ver que estos espacios sean manejados de manera integral como zonas económicas especiales. Sin embargo, yo los llamaría zonas con un futuro incierto, porque especialmente los dos que están relacionados con la cuestión del petróleo, que son Coatzacoalcos y Salina Cruz, no han visto mejorada su situación, no han logrado manejar el corredor de una manera adecuada, y si bien Salina Cruz se desarrolla aún cuando tiene una de las más grandes refinerías del país, esta siempre está en deterioro y cada día es menos importante. Si ustedes comparan el puerto de Manzanillo con el puerto de Salina Cruz o con el de Lázaro Cárdenas, pues son 3 áreas totalmente diferentes. Salina Cruz tiene una gran problemática que vamos a ver más adelante. Y estos espacios han transformado el lugar, pero no han beneficiado el lugar. Entonces tenemos, me estoy abocando mucho a los puertos del Pacífico porque son los temas que estamos manejando actualmente en el instituto. Ustedes pueden ver aquí el crecimiento de los puertos más importantes del Pacífico, las ciudades, cómo se han ido implementando. Ustedes pueden observar cómo ha crecido Ensenada, cómo ha crecido Mazatlán, Manzanillo, Puerto Vallarta, Lázaro Cárdenas y Acapulco, que son ahorita los puertos internacionales más importantes en el espacio en la zona costera del Pacífico. A mí uno de los crecimientos que me hace muy marcado es el de Ensenada, que se ha desarrollado sustancialmente. Acapulco presentó un crecimiento en ciertas etapas, como ustedes pueden ver ahí, y Mazatlán se ha registrado actualmente como un puerto en crecimiento. Sin embargo, no han logrado Mazatlán especialmente un gran desarrollo. Y aquí podemos observar la concentración de población en las zonas costeras. Básicamente, donde más se ha concentrado la población en los municipios costeros va a ser en Ensenada, en Jalisco, porque Puerto Vallarta atrae mucha población, y en Colima, porque Manzanillo también atrae mucha población. Son las zonas costeras que más concentración de la población tienen y que debemos de tomar en cuenta. Ahora, otro aspecto que se debe de manejar es la importancia que se tiene al estar insertos en la cuenca del Pacífico, ya que los principales centros de producción se han desplazado hacia esta área mundial, y esto ha traído que los puertos de este espacio tengan conexión con Estados Unidos. Muchas veces les sale más barato bajar los productos en Manzanillo y, como se han mejorado mucho las carreteras, trasladarlos hacia Estados Unidos. Eso es preferible a que tengan tanto tiempo detenidos los contenedores en los puertos de California, y que en San Diego y en Los Ángeles, e incluso les sale más barato bajarlos en Manzanillo. A uno se le haría inconcebible esto, pero lo que pasa es que Manzanillo, como se puede apreciar ahí, está en los corredores, dentro del corredor comercial más importante y dentro de las líneas de flujos y redes de comercio de mayor relevancia, como se puede ver en los dos mapas que ahí aparecen. ¿Qué tenemos como cambios
en las ciudades y como cambios en los puertos. Ustedes pueden apreciar en estos cuadros sinópticos que los cambios en las ciudades derivados de toda esta transformación es pues la creciente complejidad económica, el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte, el desarrollo y consumo y la demanda de productos, los fuertes y densos crecimientos, la inversión en el territorio urbano y la pérdida a veces de importancia de los puertos en caso de los perdedores. Entonces, de esta manera, todos estos aspectos tienen que estar legislados y muchos de ellos no lo están. Cambios en los puertos, aumento del tráfico y tamaño de los buques, desarrollo industrial portuario, tecnificación, unitización, que la unitización es el que sea en un solo contenedor todo el producto, ese fue una gran transformación, y la misma contenerización. La reaparición del tráfico de pasajeros, que algunos puertos como Manzanillo y Mazatlán habían decaído y nuevamente hay flujo de pasajeros, el alejamiento del puerto ciudad porque las relaciones se van haciendo conflictivas y a la obsolescencia de algunas instalaciones en los puertos. Pero también tenemos algunos aspectos que hemos heredado y que ya venían anteriormente. Por parte de las ciudades tenemos la demanda de espacios y actividades de ocio, el surgimiento de la conciencia ambiental y la revalorización de los frentes marítimos. Y por parte de los puertos, la necesidad de grandes espacios bien comunicados, búsqueda de nuevas localizaciones, abandono de viejas instalaciones y, en resumen, conflictos entre ciudad y puerto, entre la sociedad y la economía. Pero también no podemos decir que no tenemos ventajas en el puerto. El puerto implica ciertas situaciones, ciertas características que permiten el desarrollo, pero que tenemos que tener normadas. Se le otorga una identidad al puerto, tenemos muy bien identificados los puertos en nuestro país, les proyecta en cuanto a lo nacional e internacional, porque en lo nacional la cuestión intermodal, o sea, la cuestión de las relaciones en cuanto a que tengamos pues carretera, tengamos aeropuerto, que tengamos ferrocarril, que distribuya los productos, hace que esto tenga una proyección nacional e internacional. Les da un aura cosmopolita a los puertos o a las localidades, es una fuente para el desarrollo económico, asegura una buena conectividad con su interland, o sea, el interior, y permite estar con el foreland, o sea, la relación internacional. Son sujetos de políticas y programas de desarrollo estratégico, permite desarrollar actividades complementarias como pues la pesca, las marinas, la gastronomía, el turismo, la industria, y ofrece un mercado laboral. Posibilita la creación de centros urbanos con equipamientos, servicios generales, comercio, finanzas, policía, oficinas públicas, astilleros, pero con conflictivas, y localiza en ella servicios especializados, las aduanas, los agentes navieros, y otorga cierta seguridad porque se requiere por los productos y la gente que a ellos llegan. Y en cuanto a los problemas que genera a la ciudad, pues es el crecimiento que ya hemos estado manejando, los flujos que ahí se van manejando de la carga de productos que crean muchas veces ocupación de espacios que no debían ser ocupados para esa actividad, la generación de ruido terrible para el manejo de los puertos, una descoordinación a veces entre las instituciones e instrumentos de planificación, y produce constante y creciente limitación de espacio para su expansión y genera proyectos de transformación urbana. Ahora bien, este conflicto, ¿por qué se da? Pues nace de la tensión que se advierte a través del tiempo entre el crecimiento de la ciudad, su expansión, y el crecimiento del puerto. Ambos espacios están luchando por el mismo, ambas actividades luchan por el mismo espacio. Ahora,
¿Por qué nos causa tanta preocupación? Y yo me aboqué a hablar de las ciudades puerto, porque van a tener ciertos conflictivas que son relevantes. Pues tenemos los aspectos físicos como el clima, el desastre, la lluvia, el calor, los huracanes, toda la cuestión física, desde la hidrometeorología y los sismos en varios de nuestros puertos, pero básicamente por la importancia que representa la zona en donde se ubican, porque pues forman parte del área donde tenemos el reflejo de nuestra soberanía nacional hacia nuestra zona económica exclusiva, donde tenemos grandes recursos naturales, donde la población se asienta y va creciendo, y en la misma se va observando las actividades económicas. Por eso nosotros nos hemos abocado en varios estudios a el incremento de la población en la zona costera. Ustedes pueden observar ahí las variaciones que se ha tenido, el crecimiento está por décadas, y ustedes observan que el mayor crecimiento fue hacia 90 y 95, que fue cuando aparecieron las administraciones portuarias integrales. Pero en el último periodo que manejamos, que ya es comparar desde el inicio hasta 2015, vemos que sí tenemos una gran importancia. En el penúltima barra, ustedes pueden observar de 2010 a 2015 cómo fue este crecimiento. Para el año 2005, ya en los municipios de la zona costera, el 73.5% de la población habita en los municipios considerados urbanos, ya no están en el área rural de la zona costera, mismos que constituyen el 44.8% del total. El resto de los pobladores vive en esas otras áreas que son manejadas en la zona costera, como las zonas urbanas son las principales concentradoras. Tenemos también corredores económicos de gran relevancia. Corredores económicos como el que se tiene que va de Ensenada a Mexicali, donde la economía es una economía de gran relevancia para el país. Es una economía donde se maneja una gran cantidad de manufactura, en donde ingresa un gran número de productos hacia Estados Unidos por el puerto de Ensenada, y en donde tenemos la mayor concentración en una frontera de México. Como ustedes pueden observar, en la frontera de Estados Unidos con México, como se ve en la imagen de a la derecha, que es la imagen satelital, y ustedes ven en esta porción el área metropolitana, juntando Estados Unidos, San Diego prácticamente, y el área metropolitana de Tijuana, Tecate, Rosarito, muestra que son aproximadamente 6 millones de personas, un área muy importante con una relación muy estrecha. Y al grado que en esta zona, si bien Ensenada no es una localidad que es contigua al área metropolitana de Tijuana, Tecate, Rosarito, está considerada para ser parte del área metropolitana de esa porción. ¿Por qué? Por las grandes relaciones que tiene, y no obstante que son 100 kilómetros de diferencia, hay una relación estrecha, hay un corredor costero prácticamente habitado, a excepción de la zona de acantilados, pero por eso es que se ha relacionado marcadamente, y ello implica una gran relevancia. Tenemos también las zona, por ejemplo, Salina Cruz, que muestra una gran problemática en la localidad. En ese mapa con números, si ustedes lo pueden apreciar, el número 1 es la zona mejor, de mejores condiciones de la localidad de Salina Cruz. Es la de los petroleros y está pegada a la refinería, zona de alto riesgo, absolutamente. El número 2 es la zona donde se manejan están
los contenedores de petróleo y está pegada a la localidad. Y el número 3 es donde llegan los oleoductos que pasan básicamente por toda la ciudad. Todos estos riesgos deben de ser legislados, deben de ser manejados de una manera adecuada, porque la ciudad es un polvorín. Absolutamente, pasa el ducto, están los contenedores y está la refinería. Y todo ello se ha permitido y la ciudad está pegada a todo o encima de los ductos, básicamente. La zona de amortiguamiento entre el ducto y las casas es mínima. Aquello es verdaderamente peligroso. Por otro lado, tenemos las actividades de los cruceros, que también son temas que deben de tomarse en cuenta, porque se debe legislar al respecto, el tipo de gente que llega, la legislación que se tiene para el crucerismo. Y aquí tenemos el crucerismo de Cozumel, que es no solo en el Caribe, también hay crucerismo de Cozumel que va al Canal de Panamá y sube hasta Vancouver, aunque ustedes no lo crean. Tenemos también la gran expansión de las ciudades que ya he venido mencionando. Así tenemos el crecimiento de Manzanillo, el crecimiento de Altamira. Sí, ya recalculé que me quedan 5 minutos. Y tenemos las zonas petroleras en el Golfo de México. Como último punto, también me gustaría manejar lo que les mencioné, la importancia de las islas. Las islas nos muestran una gran problemática en nuestro país, no han sido bien manejadas. Aquí tenemos la isla del Carmen, donde ustedes pueden apreciar, está marcado con rojo, toda la isla es área protegida. Ya desde ahí no debía de haber habitación, no debía de haber localidad, básicamente. Sin embargo, se tenía que hasta el límite era lo que está marcado con rojo, que es el aeropuerto. Y vean hasta dónde ha crecido la localidad. Esto nos muestra que la situación de las islas hace que tengamos una situación para el desarrollo de la normatividad. Yo pienso que las islas más habitadas, que son en este caso, la principal es Isla del Carmen en el Golfo de México, Cozumel en el Mar Caribe e Isla Cedros en el Pacífico exterior de la península de Baja California, son espacios que deben de ser muy considerados para la legislación, debido a que en ellos se tiene unas actividades de gran relevancia, la petrolera, la turística y la de Cedros, que es la exportación de sal a grandes escalas. Es un manejo, pero esa es una de las islas que yo les pediría que tomaran muy en cuenta, porque yo la considero un espacio olvidado en el horizonte. Un espacio que está realmente, es un lugar que es una delegación del municipio de Ensenada, pero que tiene grandes problemáticas. Las islas deben de estar mencionadas en todo este contexto de la legislación para que pues se vean. Además, tenemos un gran problema. No tenemos un conteo real de las islas de México. No sabemos cuántas tenemos. Sí sabemos las que están pobladas, pero no sabemos. Ni siquiera INEGI, ni siquiera la NASA, que hizo un estudio, dio un número adecuado. Y eso para ustedes, para la legislación, para nosotros, para los estudios, nos ha creado grandes conflictos. Este sería uno de los aspectos que yo pienso que se debe de tomar en cuenta y que debemos de manejar todos los que manejamos estudios relacionados con las costas de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mil gracias, doctora. Para nosotros, efectivamente, sabíamos que esta es una clase magistral que nos incorpora y nos introduce a toda esta problemática, pero que, comentaba al principio, nos da otra visión del país. Y si no la vemos, y si no volteamos al mar y a nuestras islas y a nuestras costas, la verdad es que nos estamos perdiendo de una oportunidad de oro, porque ahí es en donde se está dando toda la red de relaciones globales y comerciales, y pues no se vale que estemos aquí en el centro empobreciéndonos
y como usted dice, estableciendo cada vez más puertos perdedores que teniendo la ganancia que finalmente tenemos gracias a una posición geoestratégica que además no nos costó, pero que tendríamos que potencializar, ¿no? Afortunadamente tenemos tiempo para poder aprovechar a la doctora y hacerle preguntas, comentarios y bueno, pues cedo el micrófono a ustedes. Gracias. Buenos días, soy Estela Dorantes. Mencionó usted que Ciudad Constitución en Baja California Sur estaba en serios problemas relacionados con el agua subterránea. ¿Por qué? El manejo que ellos tienen de su distrito de riego viene de agua subterránea. Esas aguas no tienen una renovación muy importante. Es muy bajo lo que se va renovando y lo que se ocupa para el riego va a acabar con ese manto. Gracias. Y bueno, si me permite aclarar, porque también es de aguas del subsuelo este coloquio, curiosamente, en el caso de las dos penínsulas, no estamos hablando de cuencas, porque es muy poco lo que hay de ríos de agua superficial, ¿no? O sea, en realidad son dos grandes acuíferos. Entonces, en el caso de la península de Yucatán, los ríos son subterráneos, ¿no? Inclusive ahora hasta los hacen artificiales pero en realidad naturalmente es un acuífero en donde fluyen las aguas del subsuelo. Y ahí es en donde está el problema, porque lo tratamos como lo que no es. O sea, estamos tratando a los acuíferos tanto de la península de Baja California como el caso de los acuíferos, y además hay que recordar algo que para el caso de aguas del subsuelo es muy importante. En el caso de la península tiene dos grandes, digamos, carencias. Una es de agua y la otra es de energía. O sea, de la energía como la conocemos, para poder desarrollar esas zonas, el problema energético, que bueno, el caso de la península de Yucatán no lo tiene porque está, pues obviamente todo el desarrollo de Campeche y todo esto que tenemos, pero para Baja California resulta que el poder tener hasta combustóleo, que es lo peor que puede haber de combustible, ¿no? Sí. Y de sucio y de contaminante, y bueno, ya proscrito en otros países del mundo, y el Convenio de París lo pone como apestado, pues, o sea, horrible, sí. El combustóleo. Nosotros lo tenemos que trasladar al caso de La Paz, con un costo económico altísimo. Haga de cuenta que estamos comprando gasavión. Se traslada de Salina Cruz. Ajá. O sea, de Salina Cruz. Entonces, aquí el asunto es cómo vamos a potencializar la costa, pero también a reducir costos de operación en este sentido. Y ahí es en donde está toda la historia, porque ¿cuál es el problema también a la hora de las aguas del subsuelo en estos dos acuíferos que le hemos llamado cuencas? ¿Sí? Estos dos acuíferos, el problema es que para poder aprovechar un acuífero necesito electricidad, necesito bombeo, ¿sí? Necesito energía. Entonces, el costo es altísimo. Ahí es en donde entonces adquiere una dimensión totalmente distinta la solución de estos problemas, porque entonces ahí es en donde tendríamos que pensar en una forma de ser y hacer en estos municipios y en estos acuíferos y en estas zonas costeras que son totalmente distintas a lo que pues la maestra magistralmente ya nos enseñó hoy. Gracias. Profesora de la Facultad de Arquitectura, hay varias situaciones importantes como la siguiente. No solamente son los recursos evidentes de los cuerpos de agua, sino también las partes constitutivas de ellas, como las arenas, que son extraídas y son reubicadas, dañando obviamente el equilibrio natural sistémico existente, por un lado. Por el otro lado, es la no previsión de la factibilidad de repercusiones de las grandes obras que se están marcando ya como aprobadas
que son el Tren Maya, y que daña perfectamente los aspectos de recursos de los cenotes y demás, afectando y dañando el subsuelo, y que debiese, creo yo, tiene una vinculación ya patrimonial mundial, que también debería de impulsarse, ¿sí? Otra cosa más, la vinculación con el tren transpacífico, también eso va a afectar. La presencia de energías marimotriz o de plantas de desalación también repercute. Entonces, creo que esos son factores muy determinantes que deben de incorporarse sin perder de vista las repercusiones supuestamente positivas por la viabilidad de las energías alternas, más los poblamientos y las presencias también de extranjeros que han colonizado y que se han apoderado de la península de Baja California es una de esas. Exactamente, a eso es a lo que estoy haciendo referencia, y que no descarta también las repercusiones o la incongruencia también de las designaciones, por un lado de áreas protegidas, por otras de supuestas vinculaciones o precisaciones e intenciones de poblamiento diseñado que tampoco son congruentes. ¿Por qué? Porque obedecen a caprichos políticos. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? ¿Cómo de alguna manera recuperar, trazar, vincular? Recordemos lo que pasó con la isla Bermejo, que propició la extracción o la definición de la zona de la Dona, que también eso yo ya no sé qué sucedió con ello, pero que borran totalmente cualquier rastro de la presencia de esos elementos tan importantes y determinantes que subyacen históricamente y los puede uno rescatar en términos de análisis documentales, ¿no? ¿Qué hacer con todo eso? Y más con el adelanto que usted nos comparte de que se desconoce el potencial y la distribución geográfica de las islas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con todo eso? ¿Cómo de alguna manera preverlo, considerar, retomar lineamientos de zonas territoriales? Todo esto tiene que estar de alguna manera contemplado, ¿no? Si no precisado, sí contemplado y previsto para hacer los ajustes pertinentes en su momento. Gracias. Sí, yo pienso que sería un tema a tratar entre varias instituciones de la UNAM, donde se hiciera un estudio integral con el aporte de varias investigaciones que permitieran, pues, cada quien, lo geográfico, lo histórico, lo jurídico, lo sanitario, una cantidad de aspectos que serían, pero vistos de manera integral. No nada más que la zona norte, que la zona sur, todo el espacio costero, porque es, como les digo, es un solo espacio, pero con múltiples territorios, múltiples aspectos diferenciados. Y bueno, a mí me encanta una frase que me enseñó alguna vez, una palabra que me enseñó un amigo de San Cristóbal, del Consejo de Desarrollo Sustentable. Él comentaba que conciencia, pero él dice que con espacio-ciencia, que es lo que dice la doctora. O sea, para resolver un problema, y lo que pasa es que luego se nos dice es con conciencia, sí, pero en estos momentos y a estas alturas del partido no podemos olvidarnos de la ciencia, y con la inteligencia de, digamos, quienes crean y generan el producto científico que podemos decir, que es el conocimiento y el análisis y la prospección, creo que sí se puede. O sea, con ciencia, sí. Y yo le agregaría uno más, la territorialidad. Sí, eso es fundamental. Realidad, separado, realidad. Ver el territorio como una realidad, unido a la conciencia. Sí, se pueden agregar esos dos aspectos que hacen uno solo, conciencia y realidad. ¿Alguna otra intervención?
Perdón, aprovecho este momentito para recordarles dos cosas que son muy interesantes por esto de la conciencia, la tecnología. Estamos ahorita en vivo en TV Jurídicas y entonces agradecemos a todos nuestros participantes espaciales que están por aquí gracias a la tecnología, y también comentarles que esta participación, por la importancia, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas nos comentó que él quería que fuera grabado para que precisamente quede en nuestra videoteca y finalmente quede como constancia para propuestas para los diferentes actores, que sabemos que en estos momentos va a cambiar el reparto de esta historia, pero que finalmente para que quede constancia de ello. Muchas gracias. Por eso es que también necesitamos grabarlos. Bien. Soy Fernando González Farías, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología aquí de la UNAM. Desde luego, creo que sí, necesitamos tener más apoyo económico para realizar todos estos estudios que se necesitan. Nada más un comentario sobre la isla esta que no apareció. Se hizo un crucero específico con el, uno de los barcos de la UNAM. Con el Justo Sierra, y sí, estuvieron dando vueltas y vueltas haciendo transectos y nunca apareció todo esto. Bueno. Ahora, por otro lado, la legislación sobre las costas, con lo que presentó usted, doctora, toda esta diferencia geomorfológica de las costas, niveles de marea que tenemos en el Golfo de México, estamos hablando de 40 centímetros, las mareas más altas. En el norte del Golfo de California estamos hablando de 6, 7, 8 metros. Todo esto se tendrá que tomar en cuenta para la legislación, cómo manejar estas costas. Yo no sé si lo adecuado sería el tener una ley general y unas leyes secundarias que fueran definidas de acuerdo a estas características geomorfológicas, que no lo hemos hecho. Yo he trabajado cuestiones de contaminación y he peleado siempre que tiene que haber diferentes reglamentos en las diferentes regiones. Si se están aplicando plaguicidas en el Valle de Culiacán, el destino de estos plaguicidas es completamente distinto a plaguicidas, insecticidas que se utilicen en la península de Yucatán, porque como ahorita ustedes bien lo dicen, y de hecho un estudiante acaba de hacer un trabajo de medir plaguicidas en este anillo de cenotes que hay, ¿no? Y desde ahí, este es un acuífero que está unido todo, ¿no? Que incluso tiene todavía ojos de agua, salen ojos de agua en el mar y en las lagunas costeras. Entonces, todas estas cuestiones sí creo que se tendrán que tomar mucho en cuenta, quizás esta ley general y y legislación particular, no sé si en cada municipio o en cada sitio, porque lo tenemos que tomar mucho en cuenta. No podemos manejar a un país tan grande, tan diverso, con una sola ley, ¿no? Gracias. Gracias. Estoy de acuerdo, porque es tanta la diferencia que tenemos que es necesario marcar ciertas delimitaciones. Bueno, pues no hay ningún otro comentario, pues agradezco de veras en todo lo que vale esta luz que nos viene a dar la doctora, y bueno, lo agradezco no solamente en mi nombre, sino también en nombre del director de este instituto, porque pues también esta es lo que se pretende que sea el inicio de un contacto, de una red universitaria para poder trabajar costas con el fin de obtener el producto de propuestas legislativas, porque lo que sí sabemos en este instituto es que si queremos incidir en las políticas públicas, las tenemos que formalizar e institucionalizar, y la mejor situación institucional que hay es a través de las leyes, de las normas, de reglamentos que nos permiten dar este esquema de orden, o sea, los diferentes ordenamientos jurídicos que nos permitan finalmente que el deber ser, como dice la doctora, se haga en realidad en un territorio específico y determinado, que pues para nosotros es en donde nacimos y queremos y vivimos, que es este México que lo queremos cada vez más y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.